Arratsaldeon, zer moduz zaudete. Ezer baino lehen, hemen zaudetenontzat, abisu txiki bat daukat. Zuen eserlekuetan horrelako txartel bat aurkitu duzue. Habéis encontrado una tarjeta como esta en vuestros asientos. Es un rasca, no tiene premio, no al menos para vosotras y vosotros, pero sí para el equipo del KMK, porque está buscando vuestra opinión, quieren saber vuestra opinión sobre la programación. Así que si os apetece, no ahora porque tenemos una charla muy interesante, pero sí después, rascarlo y dejarlo en la caja que vais a encontrar a la salida, pues os lo agradecemos. Y ahora sí, eskerrik asko eta ongi etorri, gurera etortzeagatik, Crossover Jaialdiaren 8. edizioa dau. Crossover Jaialdia Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta garatutako jaialdia da, eta dakizuenez, Kultur Factory agentziarekin batera elkarlanean antolatzen du. Tenemos una semana por delante para hablar y mucho sobre series. Ya sabéis que en Crossover nos encanta poner las series como centro de debate y de conversación. Ya lo llevamos haciendo 8 años porque esta es la 8ª edición, y decía que el Crossover es un festival promovido y desarrollado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que lo organizan en colaboración con la agencia Culture Factory. Esta la información de servicio, pero de verdad quería daros las gracias por haberos acercado, y también a quienes estáis en casa al otro lado de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí, que aunque estéis lejos, pues notamos vuestro calor. 8 años ya, y si me permitís en esta conversación que vamos a tener ahora, quería empezar con un poquito de flashback, que es algo muy típico en las series, y es que el año pasado arrancábamos una charla con una frase que creo que se ha hecho famosa y que a lo mejor la vais a reconocer, aunque no estuvierais el año pasado, aunque yo veo aquí caras conocidas. La frase es la siguiente: y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Vaya, ya sabéis que es la carta que escribió Pedro Sánchez, que en su momento esta frase y la carta en general fue todo, bueno, un terremoto político, pero lo que nos interesa hoy es que de alguna forma devolvió el amor al centro de la conversación. Pero como os decía, el crossover va de series y bueno, ¿qué es la vida si no es una serie? O la serie es la vida, casi ya no la podemos diferenciar. Lo cierto es que se dice que el 2024, no por Pedro Sánchez, o sí, es el año en el que el amor romántico volvió a nuestras pantallas. Y nos preguntamos muchas veces si son estas las relaciones a las que aspiramos o si nos estamos volviendo a contaminar con ese amor romántico e idealizado. Pues preguntas como estas van a ser las que vamos a intentar responder hoy. No lo voy a hacer yo porque tenemos una invitada y un invitado de altura que os voy a presentar enseguida. A mi lado, Marta Jiménez Serrano, que como sabéis es escritora. Su poemario, La edad ligera, fue accesible del premio Adonais 2020. La novela Los nombres propios fue traducida al italiano y seleccionada por el Cultural como uno de los mejores debuts del año. Su último libro es No todo el mundo, o ya casi no, porque hay otro en camino, pero de momento el último fue finalista del Premio de las Librerías de Madrid, finalista del Premio de Literatura Open Back de Vanity Fair, Premio Noyeu 2023 y elegido como uno de los libros del año por medios como Babelia, La Cadena SER y RTV. De aquí no solo os vais a llevar recomendaciones de series, sino también de literatura, así que todos los títulos que os he mencionado, si no los habéis leído, a vuestra lista. Gracias por venir, Marta. Un placer. Ongi etorri, como decimos aquí. Gracias. A su lado, Arkaitz Cano, ya viejo amigo del festival también, que ya había estado antes. Como sabéis, Arkaitz es escritor y guionista, aunque seguramente lo conozcáis más como novelista. Ha publicado también colecciones de relatos y libros de poemas. Es guionista de audiovisuales y de cómic, y lo cierto es que ha reflexionado mucho sobre el mundo de la imagen con sus trabajos, y hoy le hemos pedido que además de los audiovisuales, pues Arkaitz, tenemos que reflexionar sobre el amor. Ongi etorri zuri ere, zer moduz? Ongi etorri denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Lo dicho, el tema que nos ocupa hoy es el amor o las parejas en las series de ficción, y bueno, no es que haya sido la excusa esa carta de Pedro Sánchez, ya lo dejamos a un lado. Yo creo que el detonante ha sido la serie Los Años Nuevos. No sé si
si la habéis visto, esa serie dirigida por Rodrigo Sorogoyen, Sandra Romero y David Martín de los Santos, escrita por Rodrigo Sorogoyen y Sara Cano. Aquí tenéis a Óscar y a Ana, por si no habéis visto la serie. Vosotros, Marta, Arkaitz, ¿habéis visto Los Años Nuevos? ¿Estáis dentro de esa conversación que ha sido casi interminable estos últimos meses? La he visto, sí. Me gustó mucho. Bien, Arkaitz. Yo también la he visto, sí. O sea, que habéis sido parte de esa fiebre de los años nuevos, ¿no? Porque quería preguntarte a ti, Marta, antes, porque sabemos que Rodrigo Sorogoyen leyó tu libro, No todo el mundo, y que te invitó al estreno. ¿Has vivido mucho el que hayan relacionado tus relatos con la serie? Sí, un poco sí. Y nos hicieron, de hecho, una entrevista conjunta y bueno, yo creo que sobre todo lo que tienen de común, creo, es el realismo con el que se mira el amor, ¿no? Estamos muy acostumbrados a el gran drama o a la gran idealización en las historias amorosas y, no sé, si tengo que aventurar un poco qué tienen en común, la mirada que yo le puse a los relatos y Los Años Nuevos, es, aparte del retrato de lo cotidiano y demás, como una mirada realista, ¿no? Una pareja en la que hay sueldos, horarios, familiares pesados, hay un contexto y hay otras muchas cosas, ¿no? El amor no es una magia que viene y nos arrolla como algo aislado del resto del mundo, sino que todas las relaciones pasan en sociedad, ¿no? Es cierto que Los Años Nuevos están en el centro de la conversación, no solo porque la crítica haya hablado muy bien de la serie, sino porque el público se ha sentido muy identificado en decir, pues yo soy así o esto me ha pasado. ¿Qué ha sido lo que a ti más te ha gustado, Arkaitz? ¿Ese realismo con el que parece que sí que coincide todo el mundo? Bueno, me gustó mucho el trabajo de los actores. Creo que para sostener una teleserie de este tipo es imprescindible, ¿no? Además, siendo tan pocos los protagonistas, sobre todo dos que están presentes y llevan todo el peso del acting, me gustó mucho también la estructura. Creo que gran parte del acierto no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, como casi siempre en literatura y en el cine, ¿no? El hecho de haber elegido Los Años Nuevos, claro, es un momento muy bien pensado porque es un momento bisagra, ¿no? Todos los años, el día de Año Nuevo, se hace repaso y se despliegan expectativas, ¿no? Entonces hay una mirada atrás y una mirada hacia adelante. Hay un repaso de todo lo que nos ha podido salir mal, todo lo que desearíamos que en un futuro saliese mejor. Se hacen planes y, claro, la elipsis esta brutal que hace en cada capítulo permite que esas expectativas bruscamente se vean satisfechas o no en el siguiente capítulo, ¿no? Y esto imprime un ritmo bastante especial. Y también el hecho de que sea una serie estructuralmente rizomática, ¿no? Que de repente te puedes ir un capítulo entero a Berlín y están los protagonistas aislados. En otros capítulos, como decía Marta, es más el agobio familiar o el entorno de amistades que evoluciona y con el que te comparas y que ves que algunos evolucionan, con todas las comillas del mundo, velozmente o tienen hijos o se separan y bueno, todo esto va creando una especie de serie multicapas bastante, bueno, muy efectiva e interesante. Me gustó mucho. Habéis mencionado varias cosas, ¿no? La economía, la vivienda, la familia, bueno, pues muchos ingredientes que están alrededor de lo que podría ser una pareja, pero también la magia del amor. ¿Cómo se puede ficcionar el amor sin caer a lo mejor en esa magia? ¿Es posible o es algo tan abstracto que, no sé, vosotros como autores, cómo lo veis? ¿Cómo llegar a ese realismo, a conectar con la gente? No lo sé. Es difícil de contar lo que pasa cuando dos personajes se enamoran, ¿no? Pero yo creo que junto con el amor, siempre que vamos a contar una historia de amor, está el conflicto, ¿no? O sea, es muy difícil, o sea, una historia de amor en la que va todo bien y terminan, bueno, se puede contar, supongo que se puede contar, pero
pero creo que a la vez que te aproximas al amor y a la magia, te tienes que aproximar un poco a las fisuras o al conflicto o al posible obstáculo que tiene eso, ¿no? Para tener una historia, porque si no es bastante complicado. Algo que creo que hace también los años nuevos es como poner una lupa, ¿no? Cuando no hay un gran conflicto, bueno, si retratamos algo muy, muy cerca, si nos acercamos mucho, pues siempre salen esas fisuras o siempre salen esas problemáticas que hay debajo, porque si no, creo que nos quedamos sin nada que contar, ¿no? Y porque además seguramente el propio sentimiento pasa por las dos caras, ¿no? La pasión siempre tiene como el reverso amoroso y el reverso conflictivo, y seguramente el amor también, ¿no? Está en lo que te atrae del otro y en lo que te echa para atrás. Ya que tú has mencionado el conflicto y tú Berlín Arcade, vamos a ir viendo una de las escenas que a mí más me gustó, que es esa escena en el coche al volver de Berlín, para así preguntarte, Arcade, no sé si tú estás de acuerdo en esos ingredientes que debe tener una historia de amor o de pareja para contarla y que conecte de verdad con el público, si lo que hace falta es el conflicto y no tanto la idealización, ¿no?, de esas historias en las que todo sale bien. Sí, ambas dos, ¿no? El conflicto a veces deriva de la decepción tras una idealización también, ¿no? Creo que están relacionados. Creo que hay algo de... Claro, el amor creo que no se puede contar y por eso se debe contar, ¿no? Como la mayoría de las porque si empezamos a definir lo que es el amor, si es un conflicto, si es una fijación, si es un ensimismamiento, si es una patología, si es una organización social, si es una coartada, no sabemos muy bien lo que es el amor, ¿no? Para que se note que somos escritores, yo he traído una cita de Balzac, ¿no? Venga. Que decía, hermoso privilegio del amor, todo lo arrolla, todo lo eclipsa, el altar, el trono y los libros de contabilidad, ¿no? Entonces, creo que está bien visto en cuanto a esos tres, el altar, el trono y el libro de contabilidad, ¿no? Es la representación del amor, creo que lo que la gente quiere ver, ¿no? Más que el amor es una representación. Y siendo el amor quizá también una representación, en la realidad representamos el amor. En este juego de espejos, las ficciones nos devuelven representaciones que empiezan y terminan y que al final defraudan o hace que el público llore o aplauda, ¿no? Y es esta representación la que se busca, quizá. Y por eso funcionan también los melodramas, ¿no? Creo que hay unas expectativas de representación que conocemos como estereotipo, arquetipo o historia mil veces contada, y esperamos algo distinto cada vez, ¿no? O esperamos quizá lo mismo derive en otra cosa, como esto que hacían los alquimistas, ¿no? Hacer siempre lo mismo. Porque en el fondo creo que el trabajo de guionista tiene algo de matemático, que no es nada romántico ni nada inspirador quizá para quien desconozca el mundo del guión, pero son opciones, son combinaciones matemáticas, ¿no? Combinaciones matemáticas en las que uno aplica un error en el sistema y ese error se va incorporando al nuevo paradigma y vuelve a formar parte del sistema, ¿no? Y esto, si habéis visto muchas series, os daréis cuenta de que son todo variaciones, ¿no? Pequeñas variaciones con pequeñas variantes que, como un error en el sistema o un virus, cambian el paradigma que previamente al que estamos acostumbrados, ¿no? Vemos un poco esa escena de los años nuevos, que creo que no la hemos visto. O sea, estoy pasando una racha de mierda de curro y cuando llego a casa no estás o te estás yendo. ¿Otra vez? ¿Qué, es mentira? Sí, claro que es ¿Es mentira. mentira? Sí. O sea, por lo menos podrías hacer algo para que me sienta mejor, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Tanto te cuesta, joder? Es mi pareja. Óscar, que tú no estás mal por mí. Ya. Pero venga, vale, dime qué puedo hacer para que te sientas mejor. Dímelo. Venga, dímelo, ¿qué puedo hacer? ¿No ir a Edimburgo, por ejemplo? Ah, no, coño, que es que eso ya lo he hecho, sí. Te encanta sacar el tema de Edimburgo. Pero mira, sí, hay una cosa que sí podrías hacer. Venga, va, cuéntame. Te va a joder, ¿eh? Te va a joder no hacerla. Venga, ¿qué? Te
podrías cortar un poco con Jorge, ¿no? ¿Qué pasa con Jorge? Te hace mucha gracia sus chistes. ¿No te jode que me ría con otro? Bueno, que te rías con otro, que te mandes fotos, canciones. ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, ¿qué coño haces mirándome el móvil? Pues porque Óscar? quiero entender qué coño está pasando. Que no está pasando nada. ¿No estás follando ya? ¿O todavía Óscar, estáis ahí para, intentando? para. Es que prefiero que me lo Óscar, digas. por favor, Prefiero que me puedes lo digas. parar, En puedes serio, parar, dímelo. Si puedes es que parar. Da lo mismo. Hostia. Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Explicarse un chiste y follar es lo mismo. Mandarse fotos, canciones, Estás que me fatal, contestes, estás que me fatal. contestes. ¿Te lo has follado o no? Estás fatal, tío. ¿Me quieres contestar? ¿Qué quieres? ¡Saberlo! Si me lo he follado, no, Sí. me lo he follado, no. Pero si no estuviera contigo lo hubiera hecho. ¿Así? Sí, ¿qué pasa? Así, Sí. cojonudo. Sorry, would you mind? Sí, pues sorry. Sorry. Bueno, la escena creo que dura más, pero quería terminarla aquí porque encaja muy bien con algo que nos sirve mucho para hablar de esos errores del sistema. Argaitz y poder a lo mejor reflexionar y a lo mejor debatir si os apetece, porque justo aquí él está enfadado porque se manda mensajes con un amigo y justo preparando la charla recordábamos un artículo que ya hace varios años, en el 2019, escribió Manuel Javois y que en su día dio bastante la vuelta no al mundo, pero bueno, entre muchas manos, y se titulaba Hay más cuernos en un Buenas noches. Él en el artículo contaba como un amigo pues estaba contando que compartía mensajes a diario con una amiga y bueno, que no le estaba poniendo los cuernos a su pareja porque, como aquí, no había follado. Y él acababa, ¿no?, esa conclusión de puede haber más cuernos en un mensaje de buenas noches, ¿no?, cuando sucede todos los días. Quería preguntaros si es que a lo mejor esos errores del sistema que vemos en las series también son muy ideales o muy lejos de nuestra realidad, y la realidad es esta, ¿no? Los WhatsApps que te mandas, cómo te enfadas por cómo hablas con un compañero o compañera de trabajo. A lo mejor en lo que no atinan las series es en encontrar la verdad o la vida, o incluso también en idealizar los problemas. Bueno, yo creo que las series son más cotidianas y más realistas que el cine. Esto es una generalización muy bruta, pero bueno, si algo tiene que ser melodramático o épico, va a serlo antes una película, y creo que las series precisamente han mostrado relaciones de pareja más realistas, incluso. Claro, hay algunas series que duraban mucho, ¿no? Aquí estamos hablando de una miniserie de 10 capítulos, pero si nos vamos a Friends, Mónica y Chandler eran amigos durante gran parte de la serie, ¿no? Que es un modo bastante realista, creo, de empezar una relación y luego finalmente acaban juntos y vamos viendo cómo. O sea, creo que la serie, por su propio formato de periodicidad, refleja mejor lo cotidiano y situaciones menos idealizadas o menos épicas en la relación de pareja, pienso. Y bueno, no tiene mucho que ver, pero volviendo a ver esta escena, pienso en el gran acierto que es que haya un taxista en esta escena, ¿no? Y en que también hay algo que opera, o sea, que creo que es muy útil cuando retratamos a las parejas, que son los testigos, porque que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes de que la pareja no está aislada, pero claro, en cuanto tenemos un testigo, de repente te das cuenta de hasta qué punto es bochornoso o raro o lo que está ocurriendo dentro de esa intimidad, ¿no? Y creo que en muchas de las series pasa, ¿no? Esa cosa de. Pero sí, diría que dentro del. Que puede haber series más dramáticas y puede haber películas más cotidianas, pero creo que las series han reflejado incluso de manera más natural esas parejas como a lo largo del tiempo, porque una serie está hecha para durar, entonces había que engarzar ahí la pareja. Las películas muchas veces acaban con el primer beso, muchas veces acaban cuando en realidad no ha empezado la relación, ¿no? Y la serie sí, la serie muchas veces ha acompañado a las parejas durante más rato. ¿Tú cómo lo ves, Argaitz? Estoy totalmente de acuerdo, es una cuestión de extensión, Claro. ¿no? Por eso cuando se decía que eran uno más de la familia, ¿no? Que se acababan convirtiendo. Y también es cierto que el cansancio y el fin de las parejas en las series va parejo al cansancio de los guionistas que no saben cómo seguir. Y hay algo en paralelo ahí que también acaba contagiándose al espectador, que dice, bueno, que se acabe de una vez, ¿no? Entonces ahí es más realista en ese sentido. Y es verdad que en esta escena genial, claro, el taxista en el fondo somos nosotros, ¿no? Claro, es claro. el espectador. Y al tener a un testigo, la pareja
a ratos parece que se olvida del testigo porque la rabia puede más y a ratos se cortan un poco, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un testigo modula también la conversación o la discusión, vamos a llamar. Y hay también algo que no se hace mucho en las series y en los audiovisuales y le da siempre como un barniz de verdad, y es no solo anticipar y recordar, sino retroceder mínimamente y rectificar algo que se acaba de decir y con lo que uno ya no está de acuerdo o que quiere puntualizar, ¿no? Cuando hablamos en el día a día nos estamos rectificando todo el tiempo. Decimos, sí, aquella navaja que me compré en París, no, que en París fue donde le cambié el muelle, la navaja me la compré en Múnich, vale. Y aquí también sucede, ¿no? Dices, hay un arsenal de agravios que queremos cobrarnos y ese arsenal de agravios se va matizando, retrocediendo, no hay como una lucha continua, pero que no es simétrica ni pensada, muy pensada, pero aparentemente surge en el momento, ¿no? Tiene esta pátina como de espontaneidad, ¿no? Que es lo que le da verdad, realismo. Es cierto que a lo mejor en los últimos meses hemos visto series como Los Años Nuevos, que el tema era la pareja o el amor, pero como decías, casi todas las series tienen parejas, tienen alguna relación de amor, sentimental o lo que sea, las vamos comentando. No sé, ¿qué parejas os han marcado? ¿Cuáles habéis seguido? ¿Qué relaciones han estado así en las series de vuestra vida o que pudierais mencionar, aunque no sea para poner como ejemplo de lo realistas que son? ¿Tenéis parejas preferidas, Bueno, seriefilas? pero no sé si decirlas todas porque entonces me siento muy viejo, ¿no? Porque porque claro, si yo os hablo de Remington Steele y Laura Holt, pues claro, digo, ostras, ¿hasta dónde me he ido, no? No, a ver, yo me he dado cuenta al hacer el repaso que había... sí hay parejas, bueno, claro, yo no soy ajeno a Ross y Rachel y a Chandler y a Mónica, ¿no? Pero curiosamente yo cuando veía la serie siendo más joven que los protagonistas, me gustaba más la trama de Chandler y ahora a toro pasado me gusta más la de Mónica y Ross, no sé por qué, ¿no? O sea, como que me alegra más la vida. Sí. Y sin embargo, cuando la veía siendo más jóvenes que ellos, porque es una experiencia, ¿no? Ver una serie siendo más joven que los protagonistas, cuando ves una proyección de un futuro posible, aunque sea muy idealizado y uno no tenga los padres en Southampton, ¿no? Porque lo peor que les puede pasar a esta gente de Friends es que se queden sin trabajo y tengan que pedirle dinero a los de Southampton, que son sus padres que viven ahí, ¿no? Entonces son gente generalmente acomodada y tal, que eso tampoco hay que perderlo de vista, ¿no? A mí una pareja que me encantaba era la de Roseanne Barr y John Goodman, que no sé cómo se llamaba en la ficción el personaje, pero sí que era una pareja muy distinta, ¿no? Tanto en el físico como en la clase social y hacían comedia, ¿no? Que es lo difícil. Es difícil hacer comedia cuando no tienes el salario mínimo, quiero decir. Y en el caso de esta familia pasaba, ¿no? Y luego, no lo sé, había contrapuesta un poco a las parejas de Friends, me gustan las no parejas, ¿no? O las parejas que lo fueron o que nunca lo serán, pero pudieron haberlo sido, como por ejemplo en una serie que es la serie de las antiparejas, que es Seinfeld, que por eso no es una serie tan repetida, aunque es como bastante de culto, pero es mucho más cínica. No, en Seinfeld nunca hubo atisbo de tramas familiares, ni de hijos, ni relaciones de largo alcance, ¿no? Todo duraba como mucho un capítulo, 2 capítulos y luego cambiaban de pareja y eso permitía una especie no lo sé, de poder ponerse en solfa a ellos mismos y a todos los protagonistas y a los secundarios, que era una serie muy ácida, ¿no? Y luego hay personajes como Diane Lockhart de The Good Wife, ¿no? Que es como una abogada súper inteligente, súper buena conversadora, que tiene una pareja pero que da igual, ¿no? Porque su pareja es como el descanso de la guerrera. Y esto también está bien, porque lo hemos visto mucho con los personajes masculinos, pero no tanto con los personajes femeninos. Entonces, ahí me gustaban este tipo de personajes. Bueno, en Seinfeld me gustaba mucho Elaine Benz, ¿no? Que era creo que de las personajes femeninas
más potentes que dio la televisión de los 90. Yo, hay un montón, pero una de mis parejas favoritas de serie son Carmela y Tony Soprano, porque además me encanta en esa serie el papel de Carmela, ¿no? Esta cosa de se supone que no sé, pero claro que sé, pero hago como que no sé. O sea, ese territorio en el que se mueve ella de cómplice pero no, ¿no? Y esa pareja que por otro lado es pues una pareja americana de mediana edad con crisis que se resuelven con regalos, ¿no? O sea, me parece que está muy bien pillada y muy bien contada, y me parece que el personaje de Carmela le da mucho vuelo y mucho aire al de Tony. Me gustan mucho las relaciones entre hombres y mujeres en Mad Men, y muy reveladoramente no hay ninguna gran pareja en esa serie, ¿no? El protagonista se relaciona con su exmujer, con su secretaria, con su empleada, ¿no? Pero están muy bien contadas esas relaciones. Y luego hay una sitcom que yo me he bebido, es mi serie de confianza, que analiza un poco todos los tipos. Bueno, de hecho es que la serie está pensada para esto, que es Cómo conocí a vuestra madre. Entonces la serie es básicamente el protagonista que tiene que contar cómo conoció a la madre de sus hijos, y lo que nos va contando es cómo va ligando con diferentes mujeres, y están la pareja de amigos que son pareja desde la universidad, representando como la pareja monógama estable, Sí. etcétera, y el amigo súper ligón que no se quiere comprometer y demás, ¿no? Entonces yo esa serie la verdad que me la he visto 27 millones de veces, y tiene como, no sé, es que es muy raro porque lo pensaba pensando en esta charla, ¿no? Se supone que es una serie de un grupo de amigos tipo Friends, pero en realidad va de la pareja todo el rato. Todas las conversaciones son sobre la pareja, Sí. y todo lo que les pasa a cada uno de los personajes, o sea, los personajes evolucionan en función de la pareja, ¿no? Que es algo que en Friends, por ejemplo, no sucede. No sucede para tanto. No tanto, vaya, la no pareja tanto, siempre, eso es. pero sí. Pero ya que estamos mencionando Friends, quiero ir preparando el vídeo sobre Friends, que es sobre una boda, lo anticipo ya porque quería preguntaros, que es verdad que estamos todo el rato como buscando, ¿no? ese realismo a lo mejor reflejada en las series, pero entonces ¿dónde queda la ficción? ¿No? Estamos un poquito como con ganas también de ver cosas que estén completamente lejos de nuestra realidad. ¿O cómo lo veis vosotros? ¿Os gusta? ¿Disfrutáis también ficcionando y creando? O sea, eso es la comedia romántica, ¿no? Todos nos hemos puesto una comedia romántica para ver algo grato, que acabe bien, y que, ¿no? Como que te da el calorcito de saber que no va a haber obstáculos, y que, o sea, empieza y ya sabes quiénes van a acabar juntos, son los dos guapos, y todo es bonito hasta el final, ¿no? Y los obstáculos son muy, muy light y muy... Y no sé, esas películas que ves un poco con una sonrisa en la cara todo el rato, ¿no? Yo creo que eso está ahí y sigue estando ahí. Pero yo sí que es verdad que sí noto ahora, bueno, un poco en general, pero esto ya es como otra charla, ¿no? Pero creo que estamos en un momento en el que la no ficción gusta mucho, a muchos niveles, y que no sé si porque el mundo se ha vuelto tan virtual, pero como que tenemos mucha sed de autenticidad en la ficción que consumimos o en la no ficción. Y en ese sentido yo sí noto que también al amor se le está dando una vuelta en ese sentido, ¿no? Se está contando, pues eso, de un modo un poco más realista, o contando partes de la relación que antes no se contaban, o cosas así, ¿no? Pero, o sea, tener un mal día y ponerse uno Notting Hill, pues es una cosa imbatible, ¿no? O sea, eso está ahí siempre, o sea, no Y menos mal. No nos lo hemos cargado, claro, claro. Vamos a ver ese obstáculo light. A ver. A ver. Friends, family, are gathered to celebrate here today the joyous union of Ross and Emily. May the happiness we share with them today be with them always. Now, Emily, repeat after me. I, Emily, I, Emily, take thee, Ross, take thee, Ross, as my lawfully wedded husband in sickness and in health till death parts us. as my lawfully wedded husband, in sickness and in health, until death parts us. Now, Ross, repeat after me. I, Ross, I, Ross, take thee, Emily, take thee, Rachel. Emily.
Emily. Bueno, este es el obstáculo light, decir el nombre de otra en la boda. Archives, Hello, go on. ficciones como esta dan otra cosa, ¿no? Que supongo que habrá pasado alguna vez, pero ¿Sabes lo que nos hacen ir a otro pensando? mundo. Que, A ver. si viésemos esta serie en blanco y negro y sin voz, también funcionaría. O sea, una cosa que de la que no se habla mucho en Friends es el nivel de gesticulación, de expresión gestual que tienen los actores y las actrices. Los guiones, por supuesto, son buenísimos, todos los actores están en estado de gracia, pero hay algo que siempre me he preguntado, ¿no? Que seguramente, porque los americanos son así, habría 2 o 3 personas en los ensayos que se ocupaban de los gestos de los actores y de las actrices. Me da igual, meter la cucharilla en un bote de mermelada vacío hasta el más leve gesto parpadeo, ¿no? Creo que son detalles que hacen que esta serie sea tan eficaz, incluso tantos años después, ¿no? Ahora ves, claro, lo que ha envejecido es la tecnología. Claro, aquí tenemos a un teléfono como del año Neandertal. Claro, hoy en día esta boda se emitiría por streaming y estaría siguiéndola por Zoom y estaría whatsappeándose no sé qué historia. Y hay algo que sí, que envejece, ¿no? O sea, ¿dónde ha quedado? Y es también algo que se ha incorporado a las ficciones y que da mucho juego argumental, ¿no? Que el hecho de que dónde ha quedado aquel capítulo de Friends en el que Ross está en Londres y Emily está en Nueva York y se van dejando mensajes en sus respectivos contestadores y tal, ¿no? Forzando la verosimilitud hasta un punto en el que solo se puede forzar en una sitcom, ¿no? Que para eso están. Pero es verdad que la tecnología creo que por una parte ha dificultado mucho el hecho de que los personajes se puedan aislar. Ya siempre tienes que dar explicaciones en un guión de por qué no puede hacer una llamada, porque casi todo se puede solucionar con una llamada de móvil, pues tienes que justificar que no hay cobertura, que ha perdido el móvil, que se ha roto, claro. Y paradójicamente la geolocalización constante tiene el reverso de que los personajes muchas veces están ellos aislados, o sea, comunicados con mucha gente, están comunicándose, están mandándose mensajes, recibiendo fotos, pero viven dentro de su propia burbuja, ¿no? Y esta paradoja creo que, bueno, ha dado bastante juego también a la hora de crear dobles vidas, ¿no? Antes se decía, ¿no? Que de los marineros se decía antaño, que tenían una novia en cada puerto, pues ahora hay 3 o 4 relaciones en cada franja horaria, ¿no? Entonces uno puede ir escalonando su vida y eso da mucho juego en la ficción también. Hemos mencionado series de hace algunos años también, ¿no? Cómo, bueno, hemos ido cambiando. ¿Sentís que sí que ha evolucionado la representación de la pareja en las series o simplemente que ha aparecido ese género nuevo que pueda ser más realista y más pegado a nuestras vidas y más alejado de esa comedia romántica más, no sé, más dulce? No, yo creo que ha cambiado la representación porque ha cambiado también la noción que nosotros tenemos de la pareja, ¿no? O sea, hay cosas, pues precisamente hablando de Friends, ¿no? Ese capítulo, por ejemplo, en el que van a una tienda de saldos o de segunda mano a comprar el vestido de novia, creo que es de Mónica, y se vuelven las 3 locas y se empiezan a probar vestidos y al final se llevan uno cada una. O sea, esa cosa como del casarse, de unos roles de género muy determinados, todo eso ha cambiado en la sociedad, ¿no? Y entonces eso lo vemos en las series, ¿no? Yo creo que es un reflejo natural de lo que ha pasado o está pasando en el mundo. ¿Crees tú también, Arcaiz, que ha cambiado, que nos Sí, influye demasiado y entonces no cambiamos tanto? ¿Cambian las series? ¿Cambiamos nosotras? ¿Quién? Cambia todo, ¿no? Cambia, quizá no tanto como creemos que cambia, pero cambia, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, me estaba acordando de otra pareja que antes no he citado, ¿no? La de 6 Feet Under, a 2 metros bajo tierra, David y Keith, no sé cómo se llamaba el policía. Sí. Claro, un empleado de pompas fúnebres y un policía mazado, afroamericano, ¿no? Con 0 pluma. Claro, cuando tú ves a esta pareja gay el año 99 o no sé qué año era, te impresiona, ¿no? Porque no estabas acostumbrado a ver a este tipo de parejas en la ficción televisiva.
Y bueno, hoy en día eso no llamaría la atención para nada ya, ¿no? Es decir, que hay el heterodrama, bueno, se ha diversificado un poco, ¿no? Ahora Pero hay- fíjate que todas las parejas de esa serie son bastante peculiares, todas son ¿no? peculiares, sí, sí. Bueno, en esa serie es brutal, por Sí. otra parte. Y creo que también las series, claro, en el fondo hay un fondo que no cambia tanto, ¿no? Estaba pensando en Modern Family, otra serie como con muchas familias, pero claro, lo que decía un poco antes, son todos mega ricos, con lo cual una pareja mega rica gay, en esta pareja creo que lo gay se difumina un poco, ¿no? Como que te olvidas de la homosexualidad, que queda blanqueada por el dinero de alguna forma, ¿no? Y entonces pero bueno, bienvenidas sean también estas ficciones, ¿no? Porque hace 25 años, si nos ponemos a mirar lo que había, claro, era un mundo súper, súper heteronormativo y eso ha cambiado radicalmente. Lo que hay debajo ideológicamente, socialmente, a nivel de reflejo, no sé si ha cambiado tanto, ¿no? Me da la sensación de que ha habido un viaje a la sordidez, eso sí, había como en literatura también pasa un poco, ¿no? Una carrera de a ver quién es más sórdido o quién cuenta los detalles ya no realistas sino sórdidos, ¿no? Como incidiendo un poco en ese mundo explícito, sórdido, y ya llega un momento en el que la gente se cansa y se vuelve a un elenco, a un mundo argumentativo más soft, ¿no? más suave. Pero bueno, esa es mi impresión. En el fondo hay una frase de Simone de Beauvoir que decía, y que creo que es por lo que consumimos ficción en parte, decía algo así como, no podemos tener todo lo que queremos, pero podemos querer todo lo que queremos, ¿no? Y hay en la ficción algo de este tipo de recompensa también, ¿no? Cuando antes hablábamos de ponernos Notting Hill un mal día, claro, es que a veces optamos por una serie o una película casi como quien recurre al botiquín, ¿no? O sea, quiero una pequeña recompensa hoy, ¿no? O como quien elige un viaje, no es lo mismo un viaje de verano o un viaje de invierno, o un viaje de aventuras o un viaje de descanso, ¿no? A veces vas a lo seguro, ¿no? Vas a descansar, vas a reafirmar ciertas historias y luego al cabo de los años creo que esto también sucede en la vida, ¿no? Y el hecho de que las parejas sobrevivan se debe en parte en que van haciendo acopio de una especie de copia de seguridad, ¿no? Que es como todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos vivido, lo que hemos compartido, las fotos, las anécdotas, los malentendidos, todo eso va conformando el relato de tu vida, que es la copia de seguridad que te ayuda a seguir adelante. Y a veces a las ficciones también recorremos para alimentar esa copia de seguridad, creo. Pero en ese sentido, ¿creéis que a lo mejor las series pecan de enseñarnos parejas muy estereotipadas o que siempre vemos las mismas, que al final son parejas blancas, mayoritariamente heterosexuales, pues con un nivel económico también parecido? ¿Creéis que a lo mejor pues el algoritmo todo el rato nos lleva a ese tipo de parejas que abusan de los estereotipos, los mismos roles siempre? Claro, es que estamos hablando de las series como si fueran... O sea, a lo mejor las sitcom... Bueno, hay series que tienden a tener personajes más arquetípicos en su propia concepción, ¿no? Pues series más de comedia, series más tipo sitcom. Y hay otras que creo que quizás sí son más... Bueno, pues con personajes más complejos o con relaciones más complejas. No lo sé. Ahora creo que hay bastante esfuerzo en representar una determinada diversidad, hasta tal punto que me atrevería a decir que hay determinadas diversidades sobrerepresentadas en la ficción frente a lo frecuentes que son en la vida, ¿no? Y no digo que me parezca mal, digo que incluso a veces puede pasar. Claro, sí, o sea, venimos de una cultura en la que, de una cultura audiovisual en la que todo el mundo era heterosexual, blanco y por lo menos de clase media, ¿no? Pero sí creo que justo eso
bueno, muy deliberadamente ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Pero claro, depende de la serie que te pongas y depende hasta de la plataforma en la que entres, creo. Tienes más papeletas de encontrar, bueno, mayor nivel de normatividad o menor, o mayor nivel de arquetipo o mayor nivel de complejidad en los personajes, ¿no? Ahora quiero saber tu opinión, Arcaiz, pero mientras quiero ir buscando el vídeo de Expediente X, ¿vale? Porque como está bastante adelante, pero quería también saber tú, Arcaiz, cómo ves todo este mundo de los estereotipos, que para cuando encontramos a lo mejor una pareja que nos ponga un poquito de diversidad en la vida, si hay que rebuscar mucho o... Los estereotipos tienen muy mala fama, pero a los guionistas nos gustan los estereotipos porque son muy útiles, ¿no? Y hay veces en las que vas a destrozar el estereotipo y otras veces en las que te sirves del estereotipo para que la trama avance, ¿no? O sea, hay si un personaje secundario que cumple una función muy concreta y es instrumental, es estereotipado, bueno, es estereotipado y ya, ¿no? Porque el recorrido que vas a hacer con este personaje es breve. Claro, si este personaje secundario de repente te obsesionas en desestereotipizarlo y lo haces súper original y súper sexy y quieres que la audiencia de repente siga con él, ya estás haciendo un spin-off. Entonces te olvidas de la trama principal, ¿no? Entonces a veces es inevitable utilizar el estereotipo, ¿no? La cuestión es cuándo y por qué se utilizan estos estereotipos. Quería enseñaros ese vídeo de Expediente X, si lo podemos ver. No sé si lo habéis visto, si habéis seguido Expediente X vosotros. Mulder, if any of this is true. If it is or if it isn't, I want you to forget about it, Scully. Forget about it. You're not going back out there. I'm not going to let you go back out there. What are you talking about? It has to end sometime. That time is now. Mulder. Scully, you have to understand they're taking abductees. You're an abductee. I'm not going to risk losing you. I won't let you go alone. Hemos elegido esta escena, pero podíamos haber elegido cualquier otra porque queríamos hablar de la tensión sexual, ¿no? Que desprendían Mulder y Scully en casi todos los capítulos, también por hablar del estereotipo en el tipo de parejas o de relaciones que representamos, ¿no? Siempre son chico conoce chica, se enamoran, se desenamoran, tienen errores del sistema o pequeños obstáculos, o también podemos enseñar otro tipo de relaciones como esta, que a lo mejor no son tantas, como lo veis. Sí, bueno, es que lo que no pasa en una relación es casi tan poderoso como lo que pasa, ¿no? Y da para... Yo creo que todo lo relacionado con el erotismo, con la tensión sexual, con eso que está siempre a punto de pasar pero que no sucede, creo que da muchísimo juego en cualquier tipo de narrativa. Y lo vuelvo a vincular con lo que hablábamos antes en el caso de las series. Como las series son largas, si se besan en el primer capítulo no tenemos nada que hacer, ¿no? Es como... Entonces, este tipo de tensiones no resueltas y prolongadas funcionan muy bien, ¿no? Y claro, lo que le pasa a la atracción sexual es que cuando se ejecuta se termina. Entonces, prolongar la previa funciona fenomenal en cualquier tipo de ficción, creo. Ese tipo de parejas que enganchan al público, ¿no? Que es como te gusta verlas porque aún no ha pasado lo que tiene que pasar. Nos engancha más eso, Arcaiz, lo que no Sí, pasa. Tal vez también en los años nuevos nos interesa más todo eso que no vemos porque es nuestra imaginación. Igual es eso lo que nos engancha. Claro, los años nuevos te obligan a imaginar un año, ¿no? Cada vez. Y es un ejercicio como muy poderoso. Un año de todo un elenco de personajes. Y creo que eso mantiene parte de tu atención mientras ves el capítulo, se mantiene gracias a lo que
a los hilos sueltos que estás intentando unir mientras ves el capítulo. Porque claro, el capítulo en realidad te está contando muy poco. Pero estás todo el rato recapitulando y tratando de unir, ¿no? los hilos y de buscar todas las piezas que faltan en el puzzle, que son casi todas, ¿no? Con la tensión sexual no resulta, lo que pasa es que a veces se alargaba tanto, ¿no? que siempre corres el peligro de que cuando se resuelva ya no le interese a nadie, ¿no? Este es lo que pasaba con Bruce Willis y tal, en Luz de Luna y tal, ¿no? Es como, claro, lo alargas tanto que dices, bueno, vale, ya no me importa, ¿no? Es un momento como muy delicado cuando se alargan las series. Y luego es verdad que cuando escribes series y te dicen, no, pero hay cosas que funcionan, ¿eh? Y dices, pero bueno, no somos tan básicos, pero te das cuenta de que sí. Sí, lo somos. Sí lo somos, ¿no? El hecho de accidente, hospital, psiquiátrico, personal, todo eso funciona. Todo funciona. ¿Y creéis que a lo mejor también lo que más funciona puedan ser esos amores imposibles? Estábamos, mientras preparábamos la charla, pensando en Fleabag, ¿no? De esa pareja, bueno, ese cura y ese momento, te quiero, ya se te pasará, ya pasará, ¿no? Nos engancha mucho más esos amores que nunca van a ser. No lo sé. El fracaso nos Nos atrae. Yo creo que hay, o sea, claro, sí, cuando algo no puede ser o no está siendo, estamos ahí viendo a ver si finalmente es. Pero yo creo que seguimos queriendo un poco que las cosas acaben bien, la verdad. A raíz de la publicación de No todo el mundo, que es este libro de relatos sobre relaciones de pareja, yo he hecho muchos clubs de lectura y me hace mucha gracia porque siempre hay un momento. Hablábamos de las relaciones hoy, de que ya no es necesario que el amor dure para siempre, de que no hace falta tener hijos, de que no... Y siempre en todos los clubs hay un momento al final en que alguien, si yo tuviera solapas, me agarraría por las solapas, pero como que me pregunta con mucha vehemencia y con mucho desasosiego. Pero entonces, ¿el amor para siempre existe o no existe, ¿no? Y entonces yo ya he recibido esta pregunta muchas veces, como desde las honduras del ser humano. Y yo creo que seguimos un poco, o sea, que la sociedad no cambia en media hora y que sí seguimos un poco anhelando eso. Y creo que cuando nos engancha una pareja que no termina de cuajar es porque estamos esperando a que cuaje y entonces ya podremos dejar de, ¿no? Estamos enganchados a eso para ver la resolución, creo. Arcaiz, el amor para siempre existe. Creo que es como la vida extraterrestre, ¿no? Que queremos creer que no estamos solos en el universo. Claro, sí. Tú quieres creer, ¿no? Expediente X. ¿Tú disfrutas también más con esos amores imposibles cuando piensas que no va a pasar? No necesariamente, pero como decía antes, yo creo que disfruto en el caso de estas amistades eternas, ¿no? Que incluso fueron relaciones sentimentales durante un par de capítulos y luego se convirtieron en otra cosa. Y eso te permite una charla eterna, ¿no? Que es pues casi tan buena como el amor, ¿no? Una conversación inteligente entre dos personas que dura a perpetuidad, ¿no? Se parece un poco a lo que podría ser el amor para siempre, ¿no? Quería hablaros también de las parejas, los lugares en los que suceden. Tenemos imágenes también de The Good Wife, ya que las has mencionado tú antes, Arcaiz, por ese, al menos chica conoce chico, ese momento. Hemos hablado de como amigos, amigas que terminan, que suceda en el trabajo, tenemos a parejas en The Office, en un montón de series. No sé si el lugar también ayuda a conectar con nuestra realidad y a representarnos. Sí, claro, seguro. Y condiciona, bueno, muchas veces condiciona el tipo de serie incluso que tenemos entre manos, ¿no? O el tipo de... Pero bueno, la primera pareja que he mencionado yo, que son Tony y Carmela Soprano, están absolutamente condicionados ambos en su rol bueno, en este caso de mafioso y de mujer de mafioso, ¿no? Pero están todas estas series como de mundos laborales, ¿no? De hospitales, periodistas, que claro, también casi te están contando como ese tipo
de relación en la que además compartes todo eso, ¿no? En la que, o sea, en la que la trama profesional está mezclada normalmente con la sentimental. El caso de Los Años Nuevos es nos conocemos en un bar y luego creo que está muy bien contado en Los Años Nuevos cómo va evolucionando los amigos igual que ellos, ¿no? Y el hecho de que sean además todas las Nocheviejas está muy bien porque vas viendo la evolución del plan de Nochevieja, ¿no? O sea, en la primera acabas en una casa de gente que ni sabes quiénes son, en la segunda es con amigos, pero ya son los tuyos, ya conoces a todo el mundo, luego llegan las familiares, luego, ¿no? O sea, y claro, yo creo que el contexto determina un montón cómo es la pareja, si queremos plantearles como en los mismos entornos, ¿no? Sí. Quería hablar del contexto porque tú, Marta, en los relatos de No todo el mundo están todos, todos suceden en Madrid. Madrid es un protagonista más de los relatos. Los Años Nuevos también sucede en Madrid y me ha pasado escuchar muchas veces que es una serie muy madrileña. Entonces, antes de a ti, como Arcaiz juega en casa, Arcaiz, la geografía también importa y a la hora de representar el amor, ¿tú representarías igual una pareja donostiarra que una pareja madrileña? No, creo que influye más el entorno, como decía Marta, laboral, o estaba pensando en Carmela, Tony Soprano y la psiquiatra. Estaba pensando en la psiquiatra, ¿no? Claro, en lo que le cuentas a tu mujer y lo que le cuentas a la psiquiatra. Y lo que condiciona eso a nivel narrativo, el hecho de que Tony Soprano, una persona que oculta que va a la psiquiatra, porque claro, un jefe, un capo mafioso, jamás, en el mundo clásico de las películas de la mafia, podría ir al psiquiatra. Bueno, ahí se ve cómo tiene la tentación de contárselo todo, ¿no? Y contarlo todo, creo que eso está en uno de los relatos de Marta. La tentación de contarlo todo quizá es lo que se siente cuando te enamoras, ¿no? Cuando te enamoras tienes ganas de contarlo todo, de contárselo todo. Y quizá cuando vamos al psiquiatra, pues sucede lo contrario, ¿no? Como se lo contamos todo, nos acabamos enamorando. O sea, es como una forma casi conductista, ¿no? De la autoconductista con la psiquiatra, que podemos correr ese peligro. En cuanto a la geografía, no lo sé. Yo sí echo en falta una ficción en euskera en la que el idioma, además de ser un vehículo, sea también parte de la trama y y funcione a nivel celular, en una escena no ya de sexo o de intimidad, sino en esa ficción, ¿no? Creo que todavía no tenemos una ficción en la que nuestro idioma funcione, porque no se ha intentado suficientemente, de forma eficaz, cuente una historia íntima y sea parte de la trama, ¿no? Me refiero, por ejemplo, por poner un ejemplo que todos hemos visto, que es nuevamente Los Años Nuevos, El novio francés de Ana se llamaba. Sí. El novio francés, que es de Lyon y bien. Entonces, claro, el hecho de que no conozca bien el idioma Ana en Lyon o el novio francés en Madrid, cambia también. Cambia todas las escenas en las que aparece este joven. Hay una relación de fuerzas o de carga sentimental distinta, ¿no? Y se debe al conocimiento o desconocimiento, dominio o no dominio de un idioma. Entonces, a mí me gustan mucho las películas en las que se hablan varios idiomas, ¿no? Y no necesariamente todos los personajes los hablan bien, pero la órbita lingüística en la que se mueve el guión influencia la trama, ¿no? Porque estoy convencido de que no es lo mismo. No es lo mismo hablar en un idioma que otro, dominarlo, no dominarlo, hablar un idioma con uno, cambiar, como lo hacemos muchas veces aquí en euskera, ¿no? Estamos hablando sobre un tema en euskera y de repente cambiamos y nos dirigimos a una persona que también conoce un idioma en castellano. ¿Por qué lo hacemos? Echo en falta todo eso convertido en ficción, en
munición argumental, ¿no? Una buena propuesta. Marta, ¿tus parejas hubieran sido distintas si hubieran sido guipuzcoanas en vez de madrileñas? Mis parejas hubieran sido distintas, estaba pensando, ¿no? Según también respondía Arkaitz, habrían sido distintas si hubieran vivido en un lugar más pequeño. O sea, yo creo que elegí Madrid porque la conozco, pero creo que el propósito era la gran ciudad un poco como espacio del mundo contemporáneo y de una determinada velocidad y de una determinada manera en que las relaciones sociales se establecen. En Madrid tú puedes dejarlo con alguien y no volver a verle, pero en mi pueblo esto es absolutamente imposible, ¿no? No, pero claro, eso hace que las relaciones operen de maneras muy distintas, ¿no? Creo que en términos de relaciones de pareja, o sea, en todos los términos, pero claro, el mundo con Internet se ha hecho muy grande y ahora literalmente podemos estar ligando con alguien que está en Australia, ¿no? Pero si nos vamos a lo terrenal no es lo mismo ligar o echarte un novio en un lugar en el que hay un bar, que en un lugar en el que hay 3, que en un lugar en el que toda tu familia conoce a todo el mundo, que en una gran ciudad. Entonces, para mí no sé si es tanto la nacionalidad estrictamente. De hecho, a mí misma me cuesta, o sea, más allá del escenario, me cuesta ver lo que tiene de madrileño, quizá por propia subsumisión, ¿no? Pero lo que sí creo que es importante es el tamaño de la ciudad. Y vinculado con la ciudad, que esto es una cosa de la que me di cuenta también haciendo entrevistas sobre el libro, o sea, no fue tanto deliberado a priori, pero creo que estaba ahí cuajado. Son todos personajes trabajando, no hay nadie de vacaciones en mis relatos, ¿no? O sea, esta cosa como de cómo se mete el amor en el día a día y en un día a día un poco jaleoso y un poco complicado como es el de una ciudad más grande, ¿no? Entonces, podría ser Madrid o Otra ciudad. o Barcelona o Londres o no lo sé, ¿no? Pero era más poner ese escenario en el que de repente puedes, no sé, estar con alguien que no es de tu clase social y ir a sitios en los que tu familia y tus amigos nunca han estado. Creo que en lugares más pequeños eso se da menos. Existe también una serie, creo que es Citas Barcelona, si no me equivoco, se llama así. Todo sucede en Barcelona y todos son citas que se producen por Tinder. Y también muchas veces se ha comentado, no, sí, pero en Barcelona sí, porque aquí, aunque usemos Tinder, no quedamos así. No sé si en algún momento, viendo los años nuevos o algo así, has pensado, Arkaitz, es que eso aquí no podría pasar. Puede ser, sí, lo que comentaba Marta del tamaño, la escala, sí, claro que es importante, ¿no? No es lo mismo, condiciona la trama. Cuando se decide dónde ubicar una historia, cambia radicalmente el hecho de que sea una gran ciudad o no, ¿no? Yo agradezco mucho personalmente que trabajen los personajes. Es algo que agradezco en toda ficción, que los personajes trabajen. También agradezco que haya no sé, transmisión y cuidado entre los personajes, ¿no? Que es otra cosa que normalmente en las ficciones no vende mucho o no se ve mucho, ¿no? Hablamos de amor, pero no hablamos de cuidado, que también es amor, ¿no? Esa parte del amor nos la saltamos. Os desafío a que me digáis una trama, un personaje, una serie en la que sean importantes las conversaciones entre personajes de muy distintas generaciones, digo, nietos y abuelos, ¿no? Y que no se limiten a visitar al abuelo que está solito en el geriátrico una vez al año y sentirme culpable, o visitar a tal persona que se está muriendo en el hospital. No, más allá de eso, hay muy poca trama que se desarrolla entre diferentes generaciones y muy poca atención en la ficción al cuidado, ¿no? Ahora que se habla tanto del cuidado, creo que la ficción no se ocupa demasiado del cuidado y es porque creo que las plataformas son un poco reacias a hablar de esa parte de la vida que no es el final feliz o el feliz final, ni siquiera, sino que es el final final, ¿no? Y lo importante que es.
Y creo que ahí hay, tanto a la sociedad como a la ficción, le falta un recorrido bastante grande. Me estoy acordando de Amor, de Haneke. No sé si la has visto. Amor, sí. Cuando estás hablando, por Peli. irnos a algo un poco más hardcore. Película. Sí. Arcaitzos ha lanzado un reto, no he sido yo, así que me parece un momento estupendo de recoger el guante y abrirle el micrófono por si queréis hacer algún comentario, si queréis contarnos cuál es vuestra historia de amor preferida, vuestra pareja seriéfila preferida, lo que queráis. Estabas hablando del final feliz, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que marca todas las ficciones románticas, ¿no? Queremos el final feliz, pero no suele ser lo que queremos el final feliz, sino el final que queremos nosotros. Porque ahí, no sé si habéis visto Normal People, es una serie que no acaba como querríamos, pero no acaba mal. Ellos encuentran su vida, o La La Land, ¿no? La La Land, saliéndonos de las series, no acaba mal. Los dos cumplen sus sueños, pero no acaba como nosotros queremos que acabara, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionáis eso a la hora de escribir? Gracias, Ricardo. Bueno, yo en los clubs de lectura de No Todo el Mundo he tenido verdaderos debates ontológicos de si este relato acaba bien o mal, de qué significa que acabe bien o mal, porque a lo mejor la pareja no acaba reunida, pero el relato acaba bien, y a lo mejor acaban juntos, pero no acaba bien. Quizá eso es otro de los signos de la contemporaneidad, ¿no? El final feliz ya no está necesariamente vinculado a que la pareja acabe unida, ¿no? No lo sé, yo creo que incluso con un mismo texto o con un mismo final de una serie, de una película, los espectadores y los lectores pueden interpretar cosas distintas o recibir cosas distintas, ¿no? Yo creo que cuando escribo estoy más pensando en la sensación quizá que va a dejar, en cómo cierra eso, pero no tengo el poder de si le va a gustar al espectador o no. Hay uno de los relatos de este libro que tiene un final bastante abierto en el que se especula con que es una mujer que acaba de dar a luz y en pleno puerperio está muy emparanoiada con que su marido le está siendo infiel. Y el relato tiene un final abierto y he recibido mensajes en Instagram de dime cómo acaba esto. O sea, y claro, yo me quedo como de, pero yo entonces hay una parte en la que, tú puedes saber si estás generando un final más cerrado, más abierto, más desabrido o más amable. Ahora, que eso sea lo que porque luego hay lectores a los que les gusta lo desabrido, lectores, ya que al lector le vaya a gustar o no, o le vaya a parecer que eso es un final positivo o negativo, es que es casi una cuestión ética, ¿no? de cada uno, creo. Bueno, a mí me apasionan los finales y hablar sobre los finales. Yo creo que Aristóteles ya lo dijo, ¿no? Ya sabes que el primer manual de guión que se escribió era la Poética de Aristóteles, que era el manual de guión para la tragedia, pero sirve lo mismo hoy en día. Y él decía, el buen final, que es el que el espectador percibe como sorpresivo y el único posible. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser sorpresivo y a la vez el único posible? Porque si es sorpresivo... Sí, y esto se explica muy bien en el cine, ¿no? Cuando uno ve el final de una película y hace un gesto como doble, ¿no? De cómo y luego, claro, ¿no? Es esto, ¿no? Hay que hacer creer al lector, al espectador, que el final que le das es inesperado, pero por otra parte totalmente lógico, dadas las circunstancias y una vez leído, una vez vista la historia, ¿no? Claro, yo soy partidario de los finales abiertos, ¿no? Me gusta irritar un poco al lector. ¿Qué pasa? Que si en un libro de relatos, claro, no puedes utilizar la misma estrategia en todos los relatos. Tampoco todos los relatos pueden tener un final sorpresivo, negativo. Hay que ir variando también, ¿no? Pero creo que es la historia la que te pide un clima y no necesariamente un clímax, ¿no? Este final, por ejemplo, mi final favorito, uno de los finales más duros de las teleseries que yo haya podido ver es el de A 2 metros bajo tierra, ¿no? Pero claro, no voy a hacer spoiler por si no lo habéis visto, pero
una vez visto el último capítulo, te das cuenta de que esa serie, que trata sobre una familia que se dedica al negocio de pompas fúnebres, no podía haber acabado de otra forma. Y no es un buen final, pero es el mejor final posible. Literariamente, dramáticamente, argumentativamente. Pero no es un final feliz, ¿no? Creo que es importante que haya un rayo de luz, ¿no? O sea, un personaje que se acerca a una ventana, o alguien que, como en un cuento de Carver, han perdido a un niño, pero acaban comiendo en una pastelería unos bollos de canela y nadie quiere moverse de allí, ¿no? Están ahí, acaba de morir un niño y el pastelero les abre la persiana, entra un poco de luz y saca del horno unos bollos recién hechos y ya. ¿Es un buen final? No, pero sí es el mejor final posible para ese cuento de Carver, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Que es mucho más fácil decirlo que luego hacerlo. ¿Más? Habéis estado comentando todo el rato en relación a parejas, me da la sensación, adultas. Aunque Normal People lo podríamos considerar en transición de adolescentes a adultos. Pero en ese sentido, precisamente el otro día, en una entrevista a Eva Santolaria, la actriz que hacía de Valle en Compañeros, yo creo que la serie adolescente icónica española precisamente hacía referencia y la comparativa hacían en la conversación entre ellas con la otra, la actual, ¿no? La serie adolescente icónica actual Élite, ¿no? Con cómo estaban representadas las diferentes relaciones entre los chavales en hoy. Entonces, precisamente habéis comentado, que coincido, que quizá estamos buscando un realismo mayor o alejarnos de determinadas situaciones como estereotipadas, ¿no? En las relaciones adultas, pero sin embargo quizá hay un retroceso o hay otra expectativa en las series de adolescentes, en representar esas relaciones entre adolescentes. No sé, ¿qué opináis al respecto? Gracias. Bueno, yo la verdad es que no sigo mucho estas series, pero reconozco que empecé a escribir guiones en una serie juvenil que se llamaba Siberriak, que era una copia vil de Al salir de clase. De los más veteranos del lugar se acordarán del original. No lo sé, no encuentro demasiado. A la hora de escribir, me estoy remontando a aquella época, yo tampoco sigo estas series. Me da la sensación de que no hay grandes diferencias en algunos aspectos, pero sí hay un nivel de vulnerabilidad de los personajes que es distinto y que por lo tanto magnifica ciertos aspectos de las relaciones o cosas que luego se convierten en más banales o más cotidianas, pueden ser mucho más trágicas, ¿no? Me estoy acordando de los amores adolescentes, digamos, ¿no? Que todo es mucho más tremendo y a flor de piel, ¿no? Que al ser la perspectiva vital de los personajes y su experiencia menor, ¿no? Hay un grado de vulnerabilidad que es más difícil de manejar en cuanto a la escritura del guión, creo. Y creo que cuando los adultos nos ponemos o nos intentamos poner en la piel de los y las adolescentes y de sus dramas, podemos tener la tentación de ser demasiado paternalistas, ¿no? O de no darnos cuenta de que en el caso de un niño, ¿no? El infierno o el abismo de un niño es terrible, ¿no? Yo creo que mayor, si cabe, que el de un adulto en ciertas circunstancias, ¿no? Y creo que esto es difícil de trasladar desde la edad adulta, porque por mucho que intentes recordar cómo eras tú en esa época, ha cambiado tanto la sociedad los últimos 25 o 30 años que a mí, por ejemplo, yo no podría escribir ahora una serie de adolescentes
porque no, bueno, justo tengo un móvil y claro, pues con eso ya eso me desacredita totalmente a la hora no ya de saber qué escuchan, cuáles son sus fuentes, pero cuál es su biosfera, ¿no? La desconozco. Creo que deberían ser partícipes los adolescentes en los guiones. En la escritura. Sí. Yo sí creo que las series que están hechas así como más comerciales para que los adolescentes se enganchen quizás sí son menos realistas, ¿no? Reflejando ese mundo. Me siento un poco anciana diciendo esto, pero si uno ve una de esas series parece que los adolescentes están follando y drogándose todo el tiempo, ¿no? Y claro, es que si en realidad la adolescencia puede ser muy cruda y si una serie contase como la vida y las cuitas y los desasosiegos del adolescente medio, pues no tendríamos una serie aspiracional para adolescentes, ¿no? Tendríamos una serie más complicada. De hecho, no sé si has visto Adolescencia, que acaba de salir en Netflix. Claro, es una serie sobre adolescentes, pero en realidad es una serie para adultos, porque no es una serie sobre adolescentes que los adolescentes quieran emular. Es una serie sobre una movida tremenda entre chavales de 13 años, ¿no? Entonces, claro, las que son aspiracionales, las que se hacen para que los adolescentes, y yo iba a decir, se peguen el póster en la carpeta, ya lo que harán será ponérselo de fondo de pantalla o no sé qué hacen, pero claro, esas sí creo que son menos realistas, ¿no? Y leí un tuit que me hizo mucha gracia, parece que sale ahora en Netflix una serie sobre adolescentes que se están preparando como para ser deportistas de élite, o sea, como lo que son las previas, ¿no? de los atletas. Y alguien puso en un tuit, bueno, al fin Netflix ha encontrado la excusa narrativa para que todos los protagonistas estén buenísimos y tenga sentido desde el punto de vista del guión, ¿no? Porque son todos deportistas. Pues claro, cuando haces ese tipo de series del guapo y la guapa y los conflictos muy pensadas como para enganchar al adolescente y para que el adolescente se vea en lo que le gustaría ser, claro, sí, creo que son muy poco realistas, pero es que una serie sobre la adolescencia es crudísima en realidad si la hacemos desde el punto de vista realista. Y curiosamente todas estas series las ve siempre un target menor del target previsto por la productora. Es decir, que si la productora prevé un producto para quinceañeros, la van a ver siempre niños de 10, 11 años. Si prevé un target de 11, la van a ver niños de 6, 7 años. Entonces, claro, esto va siempre así, ¿no? Uno siempre se proyecta en lo que le viene, no en lo que en el momento vital en el que se encuentra necesariamente. Y a más juventud más se ve esto, ¿no? Esto está estudiadísimo. Entonces, claro, esto también tiene sus peligros, claro, porque si es eso lo que te muestran como un ideal aspiracional, pues claro, corremos el peligro de creérnoslo. Bueno, en todos los sentidos. Creo que era Nuria Lavari quien escribía hoy a propósito de adolescencia que está en Netflix como para menores a partir de 12 años, porque sucede entre 12 y 13 años, pero se preguntaba si es tanto una serie para pues chavales o chavalas de 12 13 años que sin ningún contexto vayan a ponerse a ver esa serie, ¿no? Que a lo mejor está pensada para adultos. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Aquí, ahí, bueno. Un segundito, después. Ahí. Habéis comentado más de una vez como que veis un cambio de paradigma un poco en la forma en la que se está retratando ahora las parejas en la ficción, un poco alejándonos de ese amor romántico. Y yo quería preguntaros hasta qué punto creéis que existe una bidireccionalidad en esa relación, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que la propia ficción está influyendo en que las relaciones en la vida real aspiren menos a ese amor romántico y no sea tanto que están retratando realmente la ficción un cambio de paradigma, sino que ¿se me entiende la pregunta? Sí, es una muy buena pregunta. Yo tiendo más a pensar que la ficción va reflejando la realidad, la verdad. Sería increíble pensar que la ficción tuviera ese poder, ¿no? y que lo que pusiéramos en pantalla, en fin, sería... Pero yo lo que creo que va pasando es que en la sociedad va habiendo determinados cambios que la ficción va recogiendo, a veces sin querer, simplemente porque las personas que escriben esas ficciones también están en la sociedad y se van empapando de esos cambios.
Eso no quiere decir que luego las cosas que salgan en la ficción no puedan tener un papel importante. Me parece un caso muy obvio, por ejemplo, pues antes hablábamos, ¿no?, de la representación de parejas homosexuales. Yo durante toda mi infancia no había gays en televisión. Entonces, claro que es importante ver las cosas en las ficciones para comprender nosotros, ¿no?, que podemos ser así, o que nos puede gustar eso, o que podemos... Esto es importante, pero creo que tiene que pasar primero porque como sociedad lo aceptemos y entonces acaba llegando a la ficción, ¿no? Creo que a veces hablamos en la dirección contraria y no sé si es un deseo un poco... Sería bonito, ¿no?, que fuera tan fácil como... Pero claro, para que lleguen a la ficción tenemos que haberlo pasado nosotros, o al menos algunos de nosotros, por un poco, porque si no, creo que va antes la vida, la verdad. Sí, yo creo que también va antes la vida. Y quizá la frustración del guionista cuando se da cuenta de esto y se da cuenta de que está reflejando la vida, y a veces incluso la literatura, que también va por delante, no hay que decirlo, antes de la ficción televisiva. Primero va la vida, luego la literatura y luego las teleseries, en ese orden. Entonces, el guionista, cuando se da cuenta de que su trabajo es un poco reflejo e intenta aplicarle una impronta de vanguardia, ¿no?, de decir, bueno, me voy a adelantar a lo que viene, corre el peligro de exagerar demasiado y que se note, ¿no? Uh-huh. Es decir, reflejo la realidad y la aumento, ¿no? Entonces, corro el peligro de caer en una parodia, ¿no? Eso no es ser vanguardia, ¿no? Eso es exagerar, que no es lo mismo. Y a veces pasa, ¿no?, cuando ves cosas, bueno, estos han querido pasarse de listos, ¿no? Y es verdad que todas estas series aspiracionales, a veces en el momento en que las ves te gustan mucho, pero no te das cuenta de que te están gustando porque son fiel de reflejo de una época o de algo que no has visto hasta ese momento. Uh-huh. Y eso caduca, ¿no? Quizá no te están contando una buena historia, o la serie no es tan buena, pero solo el hecho de estar atento a lo que se palpa le da una autenticidad o un hecho... una autenticidad que acaba gustándote, pero que puedes confundir con calidad argumentativa, que no siempre es lo mismo, ¿no? Igual hay series que vuelves a ver y dices, bueno, me gustó porque era vanguardia en lo aspiracional y en el reflejo de la sociedad, pero en el fondo la historia que cuenta no era tan buena, ¿no? Tenemos que terminar porque tenemos que terminar la retransmisión, pero ahora, mientras recogemos, si queréis, comentamos alguna serie más. Os preguntaban Arkaitz y Marta aquí en Crossover qué serie os hubiera gustado escribir. Yo, para despediros, quiero daros las gracias y que ojalá sigáis escribiendo nuestras vidas, que las sigáis retratando, estén cerca o lejos de la ficción. Seguro que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, así que, o que por lo menos sigáis viniendo a Crossover a conversar con nosotras, que siempre es interesante escucharos. Así que eskerrik asko, Bioi, Arkaitz y Marta, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, ha sido un placer. Y sí, podéis aplaudir si queréis. Tengo una última cosa. Es que la despedida está muy preparada y la quiero cumplir. En realidad me había traído un montón de excusas para poner este vídeo final. Quería decir que es una pareja, que sale de la literatura, que Sally Rooney es un fenómeno, que para mí con él y Marianne son un imperio romano, pero... lo habéis mencionado en el público, gracias Ricardo, así que vamos a terminar viendo a Normal People porque para mí es un final feliz, aunque no sea el final que pueda gustar a todo el mundo. Eskerrik asko y mañana más Crossover, que lo dicho, esto solo acaba de empezar. Hasta el sábado hay un montón de proyecciones, conversaciones, charlas, así que nos encontramos aquí en el Convento Santa Teresa y en Tabakalera. Eskerrik asko. Gracias. In bed? Yeah. And afterwards, but... I don't know, maybe that's normal. It's not. Do I still have pupils? Just about. They're huge. They always get like that when I see you anyways. You must be drunk.
I've missed you. Yeah. Yeah, you too. Was it going on for long? What was the story there? You doing it for the laugh or what? Sure you know me. People love you or hate you. Right. You don't hate me. No. You look really well. I know. It's classic me. Came to college and got pretty. No, you were always pretty. Very pretty. Es que es súper largo.